Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, Americans. Bienvenidos de nuevo aquí a hablar de cine, a hablar de nuestra sección en American Scream Movies. Hoy tenemos una invitada desde Los Ángeles, desde el glamour, desde la magia de Hollywood, sin duda alguna. Y hoy te encontramos con María Estevez, que 30 años lleva por allá. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estamos? Hola chicos, muy bien. La verdad que un día con mucho sol, como tiene que ser en Los Ángeles. Ah, qué bueno, qué bueno. Dublín no me puedo Fernando. quejar tampoco. Hoy ha salido sol también, así que yo tampoco me puedo quejar. Con el cambio de hora, además, estamos aquí que ni ha anochecido todavía en Dublín y son las 8 de la tarde. Así que, pero sobre todo un placer tener aquí a María para que nos ilustre un poco sobre el mundo del cine en Hollywood. Bueno, Muchas Americans. gracias por invitarme. Ujú. De nada, María, de nada, María. Y bueno, Americans, deciros, bueno, indicaros quién es María Estevez. Bueno, entre muchas cosas, es periodista, es corresponsal, bueno, en ABC, en La Vanguardia, es miembro del Woman Film Critics Circle, es de la agencia Colpisa, también hasta colabora con Vogue, con Glamour, bueno, un largo, largo, etcétera. Y bueno, la tenemos aquí pues para hablar de cine y también hablar de su último libro, Esto es Hollywood, el último libro de María, que ha sido editado, que se ha editado aquí en España, y la verdad que es una retrospectiva un poquito de cómo es ese mundo entre bambalinas, de cómo funciona la industria, de cómo son esos actores, esas actrices, ese Hollywood que llega a muchísima gente y que muchísima gente pues tiene dudas de cómo funciona. Así que vamos a hablar un poquito de cine, vamos a hablar un poquito de literatura y vamos a hablar un poquito de lo que nos gusta, un poquito de ese salseo, un poco de esa industria que tantas noticias genera y también nos lo pasamos. Bueno, María, así que lo primero, pues bueno, preguntarte el por qué escribir este último libro y qué nos cuentas un poquito en Esto es Hollywood. Bueno, aquí lo tengo, aquí lo tengo. La verdad que este libro fue, primero me lo ofrecieron, la editorial Penguin vino a mí y estaba interesado en que hiciera un libro de memorias. Y segundo, a mí me gustó la idea no de centrarme solo en mis anécdotas, que sí que es cierto que tengo muchas, pero también un poco hablar de lo que ha sido la trayectoria del periodismo en los últimos 20 años, que se ha ido perdiendo la esencia de lo que fue el periodismo con las redes sociales, con la inteligencia artificial. Y bueno, lo que hablas de tú del salseo, sí, es salseo, pero también es una carta de amor a Los Ángeles. A mí esta ciudad me ha enseñado, eh, aunque he vivido en Londres, he vivido en Nueva York, me ha enseñado a ser diferente, a entender que la industria del cine no solamente te lleva a soñar, sino que te enseña a vivir en comunidad. Porque tú cuando estás en una sala de cine te ríes y lloras y sientes miedo y sientes una serie de emociones con un grupo de personas que son todos completamente desconocidos, pero que sienten lo mismo, que saltan en el mismo momento de terror o que lloran contigo al lado. Esas cosas se están perdiendo y creo que el cine merece que todos los que hemos recibido algo de la industria del cine se lo demos de vuelta, ¿no? No, totalmente. Bueno, he podido tener la suerte de escucharte también en varias entrevistas, en la tarde de COPE, en Cuatro también. Y hablabas que a veces, pues, pueden cancelarte, entre comillas, si haces Uh -huh. preguntas como quizá no le hagan mucha gracia a los estudios. Pero relacionado con eso, en el propio libro, ¿hay alguna historia de las que cuentas en el libro que pensaste hasta última hora si la metías o no? Y si es que sí, ¿por qué? Sí, 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 muchas veces. Por ejemplo, cuando lo digo mucho, pero he hablado mucho de Julia Roberts. Es muy difícil estar sentada frente a ella sabiendo que si la pregunta que vas a hacer no le gusta, ella misma se va a enfrentar a ti. Y se va a enfrentar a ti de una manera en la que eh, va a ser casi como un ataque, ¿no? No es solamente una defensa, es más un ataque. He estado sentada en una mesa con una periodista que le hizo una pregunta incómoda a Catherine Zeta-Jones, una periodista alemana, y en la siguiente rueda, o sea, imagínate que entrevistamos, fue una película con su marido, con Michael Douglas. La entrevistamos a ella, íbamos a hacer la siguiente ronda con Michael Douglas, y entró la publicista y le dijo a la periodista alemania, tienes que salir, porque la pregunta que has hecho le ha incomodado a Catherine y Michael no quiere que estés. Entonces, ese tipo de cosas
hay que vivirlas para entender que Hollywood está muy controlado desde dentro porque la imagen de ellos es multimillonaria y de cara al público tienen que tener mucho cuidado. Los publicistas, los agentes y los managers se encargan de eso. Sí, sin duda, eso está muy bien. Y es cómo funciona ese círculo, sobre todo para que los que son más neófitos dentro del cine, pues se sitúen un poco. Es una industria muy particular, muy jovial, muy comprometida en muchas cosas, pero también muy complicada. Pero esto viene, tú, por ejemplo, en tu experiencia en Los Ángeles y en todo el tiempo que llevas, ¿ha ido cambiando con el tiempo? O, claro, como acabas de decir antes, todo lo que está llegando a la inteligencia artificial, robótica, etcétera, pero sobre todo enfocado yo más que nada en lo que nos interesa es en redes sociales y en cine de cómo estás viendo esa evolución en los últimos 30 años de el tratamiento como vosotros como periodistas, el tratamiento de los actores, el tratamiento de la comunicación que se lleva con todos estos grandes estrellas o productores. ¿Cómo ha cambiado todo? ¿Cómo lo ves tú? Uy, ha cambiado muchísimo. Primero cambió cuando llegó Internet, digamos que se hizo más accesible y llegó el teléfono inteligente. Antes que las redes, el teléfono. Y los actores, pues nos sentábamos con ellos y nos íbamos a comer. Íbamos a tener un lunch, un almuerzo, y estabas una hora con ellos. Era algo personal y podías irte a pasar una tarde entera con ellos. Y ellos confiaban en ti porque eras, digamos, el intermediario y tú sabías y conocías tu trabajo. Con la llegada de los teléfonos inteligentes empezaron los paparazzi que hacían fotos a los actores en lugares incómodos y empezaron a sentirse muy incómodos los actores porque no sabían a quién tenían alrededor, con lo cual empezaron a controlar más el espacio, ya no se podía estar con el teléfono. Luego llegaron las redes y lo que provocó eso es que ellos se pusieran a la defensiva. Eso lo cuento todo en el libro. Y además explico que ellos mismos ahora hablan directamente son el interlocutor directo con su público, pero lo hacen de una manera en la que controlan también la información que dan. Y hacen un poco este juego de, pues ahora hago promoción de otro tipo de cosas. Digamos que se ha convertido las redes sociales en un instrumento de marketing y el cine ha perdido esencia, lo que es el cine, el misterio, lo que tú esperas de un personaje en una sala de cine, todo eso se ha ido perdiendo con las redes sociales y no los culpo, es simplemente que no han sabido controlarlo de una manera en la que el cine tenga su misterio y el actor tenga el suyo, digamos, encaramado a esa redes sociales en la que quiere vender cualquier otra cosa, ¿no? Sí, relacionado con esto, siguiendo un poco esta línea que estás contando y preguntaba David, ¿cómo te ha afectado el pasar del sistema, bueno, pasar en realidad sigue ocurriendo, pero el sistema clásico de que una película se estrene en un estudio frente a una plataforma como Netflix, Warner Bros., todo esto, ¿cómo te ha afectado como periodistas? ¿El trato de los Bueno, estudios es mejor que las de streaming o el streaming? ¿Cómo? ¿sabes qué pasa? Que yo tengo la suerte de votar en los Critic Choice, con lo cual, digamos que ya entro en el juego, da igual que sea una plataforma o que sea un estudio, porque ahora está tú como una amalgama. Todo cambió con la pandemia y llegó estas entrevistas y el hablar aquí de Zoom, ¿no? Por hablar en directo a través del mundo digital. Antes las entrevistas eran en persona y durante un par de años fueron siempre en Zoom, se cambiaron, pensaron que la rueda de prensa en Zoom, hasta que se dieron cuenta que no estaba funcionando, que los influencers tienen la tendencia a hablar más de sí mismos que de la película o del estudio, que realmente no saben de la película y no les interesa hablar de la película. Y eso al estudio, en fin, no les soluciona nada. Y a los influencers van a desaparecer porque ahora mismo el algoritmo lo va a controlar la inteligencia artificial y la misma inteligencia artificial va a crear sus propios influencers. ¿Que dónde estamos ahora? Estamos en que otra vez volvemos a hacer las entrevistas en persona. Otra vez volvemos a un Hollywood un poquito más analógico y más tradicional, en el sentido de estos actores que son los periodistas que saben de cine, que me van a crear, digamos, la temporada de premios, los necesito para hacer las entrevistas, porque son los que realmente van a hablar de cine. Entonces estamos un poco volviendo un retroceso a lo que fue, Curioso. porque se han dado cuenta que no funcionaba. Bueno, O sí, sí. sea, ahora mismo esto va a estar controlado por la inteligencia artificial y ellos no saben qué significa eso.
Sí, sí, es muy curioso esta reflexión que nos estás haciendo, María, porque eh, vivimos en un mundo hipersaturado por redes sociales, por información por todos los sitios, en el que todo es muy inmediato, pero es cierto, puede acabar siendo un poquito apreciar ese cine, porque, por ejemplo, ya que entramos en este tema y en este dilema, y podemos entrar un poquito en a ti qué te parece. También cómo puede afectar dentro de la propia industria, la propia inteligencia artificial y qué se dice en Hollywood, porque bueno, ha habido que sí en los sindicatos promoviendo leyes. ¿Crees realmente que vamos a vivir una época de un cambio descomunal? Creo que leía el otro día que Ben Affleck ha vendido una empresa de inteligencia Ujú. artificial, Vanessa Ray, por $600 millones a Netflix. ¿Cómo ves todo esto y qué se dice ahí? Porque estás hablando de la comunicación y los medios, pero la propia industria, ¿cómo te imaginas tú el cine en los próximos, no voy a decir dentro de 20 años, porque vete a saber dónde estamos, pero dentro No, de en 5. en 5 años, ¿cómo te Eh, imaginas? ya está Oh, cambiando, sí, ya está cambiando, o sea, de hecho ya está cambiando. No saben, incluso dentro de la industria, no saben cómo ni cuánto. ya. Efectivamente, la inteligencia artificial en toda la parte técnica se va a utilizar muchísimo más. ¿Qué es lo que ha hecho Ben Affleck? Ben Affleck ha inventado una compañía que te lo resumo mucho, pero viene a ser que tú puedes editar aquello que no ha funcionado y lo puedes editar en un día o 2 días y Sí, cambiar lo imágenes. reeditas, digamos, ¿no? Claro, pero sin necesidad de volver a regrabar, porque creas las imágenes con la inteligencia artificial con lo que ya tienes. ¿Qué Sí. sucede? Que eso al director le beneficia porque le quita tiempo y dinero, ¿no? ¿Qué pasa con los editores? Pues eso hay que repensarlo, porque ahí va a haber mucha gente en la parte técnica que va a perder su trabajo. Eso está Ujú. claro que lo va a hacer el ordenador. No se sabe. El tema de los guionistas es que es difícil, porque si tú te fijas cómo escribe la inteligencia artificial un texto, sabes que son los mismos tipos de frases, sabes que siempre crea una frase con una negación o que sabe, o sea, no puedes, no Pero puedes. luego le puedes ir entrenando. Lo malo es que cada vez son más inteligentes, claro, al final. Aunque la entrenes, le falta, le Hombre, falta es la bueno que le esencia falte, de lo que es bueno que sí, le es falte. bueno que le falte, pero por mucho que la entrenes, yo no siento que te va a dar la emoción que necesitas. Siempre va a haber un guionista detrás que reescriba lo que escribe la inteligencia artificial para que tú como ser humano sientas estas emociones y para que el director sepa lo que tiene que hacer a veces. ¿Que va a escribir mucho? Puede que sí, pero no creo que desaparezca ni el guionista, ni el actor, ni el director. Ya. Ujú. O sea que es un poquito por el momento las voces que saltan. Oye, Antonio Banderas no hace mucho en una presentación en Madrid. Nos queda muy poco, etcétera, etcétera. Por eso me centro en el teatro, que aún va a ser humano. Todos estos temas, pero es un gran debate, ya que lo has sacado a colación, María. Y tú estando ahí en Hollywood, al final Estados Unidos es un país bastante desarrollado en cuanto a tecnología, están al día, están muy puestos. Pero pues centrándonos ya un poquito en lo que nos puede interesar también a los que vean esta entrevista y centrándonos en tu libro, eso, ¿qué nos puedes contar un poquito de la cercanía de todos estos, o lejanía, de todas estas estrellas que aún siguen siendo referentes a nivel mundial? ¿Y tú cómo lo ves? ¿Cómo es el proceso de tu día a día, por ejemplo, para concretar una entrevista, pues como he dicho, con Julia Roberts o con Chalamet, que lo te querrá hacer Fernando una pregunta sobre él, porque él está muy emocionado, porque no se llevó el Oscar? Pero, ¿cómo es realmente, de una forma sencilla, intentar explicar a nuestros seguidores cómo son realmente estas estrellas, realmente actualmente, y si son tan inaccesibles o tan míticos, todo está tan controlado, tan estructurado? Cuéntanos un poquito, María. Eh, a ver, depende del El escalafón, libro, pero escalafón, ¿no? cuanto más alto están, son más profesionales, en el sentido de que saben hablar y te tratan a la prensa con cercanía. Eh, quito el caso de Julia Roberts, quitamos la única que la podemos apartar. Pero en su mayoría son mucho más profesionales. En mi día a día, yo estoy pendiente de lo que se estrena en las series, en temas de series y en temas de cine. La semana pasada entrevisté a Michelle Pfeiffer por la serie nueva que tiene de Madison, que es una serie que yo se la recomendaría a todos porque todo lo que haga Taylor Sheridan es maravilloso. Ujú. Pero estoy pendiente de lo que se va a estrenar y los mismos estudios están pendientes de que yo tenga acceso a esas entrevistas porque ya me conocen, porque yo soy, digamos que les soluciono el pensar, tengo que
tengo que ir a través del publicista, tengo que ver si la aprueban. Yo ya saben quién soy. Quien me quiera cancelar ya sabe qué tipo de preguntas se va a encontrar. Digamos que cuando ya estás en la rueda funciona. Y Muy aquí bien lo que quieren es funciona, que ¿no? lo que quieren es que estás dentro de la rueda, ¿no? Uy, Y entonces, así es como un poco, lo difícil es entrar. Una vez que estás dentro, ya estás dentro del mecanismo que se mueve, ¿no? es muy interesante lo que cuentas, porque yo he tenido la suerte de acudir como periodista a la Super Bowl Ujú. hace unos años en Las Vegas. Y es muy interesante cómo en Estados Unidos les enseñan a los deportistas, a los actores, a los protagonistas de los eventos, que la prensa es parte del evento, ¿no? Entonces, al final, como tú bien dices, me da la sensación de que en Estados Unidos, al final, cuanto más profesional, más accesible, entre comillas, más profesional, Ujú. porque es parte del evento. Quizá eso en otros países, no sé, en Europa o en otros países, yo creo que eso no se ha educado tanto desde pequeño y quizá es más difícil para el periodista. Me da la sensación por la Hay experiencia. cursos, hay cursos para Sí, eso. sí, Paramount por tiene un eso. curso en el que los actores, los profesionales del deporte o los profesionales de la música asisten durante una semana para saber cómo tienen que hablar a los medios. Especialmente cuando tú hablas de los deportistas, ellos saben que cuando hay un evento como la Super Bowl, ellos tienen que hablar, porque han llegado ahí y tienen por contrato que hablar. No, Y el claro. que más alto esté suele saber que sus propias marcas a las que representa necesitan eso, con lo cual ellos mismos ya están, digamos, en esa misma rueda de la promoción. Ellos saben lo que significa estar ahí arriba. Sí, la Totalmente. dinámica un poco, ¿no? Ujú. Claro. Yo no voy a hacer esperar más a los seguidores porque a mí es algo que me intriga mucho. Eh, a mí personalmente me sorprendió mucho lo de Chalamet. Entonces me puse a leer mucho sobre, bueno, las posibles causas. Lógicamente yo no soy de los que crea que esa entrevista que hizo con Matthew McConaughey le causará el Oscar, ni mucho menos. Pero luego sí que quería preguntarte, aunque obviamente afectará, quería preguntarte que sí que había muchos rumores que el tipo no cae muy bien en la industria, que a lo mejor por ahí pueden ir los tiros. No sé qué puedes contar de por qué perdió el Oscar Chalamet. El Oscar lo perdió por cómo se vota. El Oscar lo perdió, y ahí te equivocas por este sentido. No lo perdió con los actores, lo perdió con toda la gente técnica. Porque si hubiera sido como cuando tú votas antes, o sea, cuando votas a las nominaciones, votan los actores a los actores. Pero en este caso votaban todos. Y cuando hace esa entrevista, porque este año fue el único año que se votó hasta la primera semana, porque se podía votar digitalmente, hasta la última semana. Pues ha Con lo influido, creo. cual, Ujú. muchísimo, muchísimo, porque lo que provocó es que toda la gente que trabaja tras cámaras, que trabajan en el teatro y en el ballet y en la ópera y que trabajan porque son amantes de crear arte, se sintieron atacados, se Bueno, Ujú. sintieron defraudados por la gran estrella. Entonces, ¿cómo voy a votar? Y entonces a lo mejor lo que hicieron, lo que le pasó es que hay gente que le votó en el número 3, el número 2, que fue Michael B. Jordan, pasó a ser el número 1. No es siempre el que, ¿sabes? Sí, sí, Piensan sí. cómo sí, sí, ¿sabes? sí. En esto de los números le bailaron a él, perdió votos. La gente que le votó número 1 le siguió votando número 1, pero mucha gente dejó de votarle. Y entonces, al no votarle ni el número 2, no salió el número 1. Yo creo Nada. que eso fue lo que le pasó a Chalamet. No, no, Y no. realmente estamos ante un chico. Yo no niego su talento, como ha dicho Fernando. 3 veces nominado al Oscar, solo ha ocurrido eso una vez anteriormente en la historia, que es Marlon Brandon, con menos de 30 años. O sea, estamos hablando de un titán absoluto. Y yo creo que lo ganará tarde o temprano. Pero realmente, ¿él es así? ¿O tiene ese tono tan. Yo nunca he entrado en. No me gusta entrar en eso de cae bien o nunca me ha gustado. No suelo entrar en esos juegos, pero sí que la gente, y ahora mismo, y sobre todo en redes sociales, pues hay muchísima polémica, ¿no? Entonces, realmente, como has hablado antes de Julia Roberts, como es una gran estrella como ella, un titán, Chalamet, y encima siendo una de esta nueva hornada, joven, ¿cómo es él? ¿O si has tenido la posibilidad? ¿O qué se dice dentro No, del habla gremio? con él. Sí, Es un actor, no es que sea arrogante, es que dice lo que piensa. ya. Entonces no estamos acostumbrados a que alguien que está tan alto diga, yo soy me Sí, siento el mejor.
Ujú. que a lo mejor se lo hemos oído a un músico o se lo hemos oído Un deportista, a un ¿no? deportista, y él Ujú, se ve a sí mismo como un deportista. Lo que está claro es que Chalamet tiene acceso a los mejores guiones ujú. y siempre elige personajes arriesgados. Le gusta trabajar con directores que no son fáciles y que son complicados. Yo creo que se va a llevar el Oscar por Dune y Puede esa ser, es a mi pesar de ser apuesta. la Sí, tercera parte. sí, 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 porque por lo que ya he visto, es ¿Has un podido ver algo de peliculón. Dune? Bueno, un poquito. Estuve en la presentación de Dune y Wow. nos pusieron varias imágenes el director y la verdad que yo, de lo que yo he visto, que seguramente, porque además por la idea que tengo de lo que va a pasar, que no quiero decirlo para que no estropeárselo al público, el personaje de Chalamet va a ser central en la historia. Muy bueno, muy bueno. Dune es una gran, gran saga del Denis Villeneuve. Creo que, bueno, ese puede llevar también el Oscar, pero sin haber visto, viendo las dos anteriores, claro está. Sí. Cerrando Y una. este año tenemos peliculones, porque va a estar Bueno, entre No, Villeneuve y va a este estar año. Nolan también. Sí, sí, este año son 2026 cinematográficamente, tanto en películas de grandes directores como en blockbusters, es un año espectacular. Tenemos películas de Iñárritu, de Spielberg, Nolan, tenemos hasta. Va a ser maravilloso ver pelear Sí, a Tom Cruise con Chalamet ahí. tremendo, 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 la verdad que sí. épico. Pero mira, ya que estamos entrando en un poquito en la actualidad también, esto también es actualidad y es importante. eh, ¿qué opinión tienes tú, por ejemplo, de toda esta pelea que hemos vivido estos últimos 2 meses? Ha salido en todos los más media, incluidos gente no especializada en cine, en la pelea en la adquisición de Paramount por parte de Netflix y bueno, perdón, de Warner, que ha adquirido, al final se la llevó Paramount, pero la pelea entre Netflix y Paramount. Por Warner, ¿no? ¿Qué visión tienes? ¿Es ese cambio de Hollywood? ¿Tú estás contenta? ¿No estás contenta? ¿Van a mantener la idea del cine clásico, como decimos, de poder ir al cine? La batalla por el streaming y por supuesto también, por qué no decirlo, también una batalla política e ideológica un poco que ha habido detrás. ¿Cómo ves tú esto, Ese Guille? es el problema, ese es el problema. El problema es que el nuevo dueño de Paramount y de Warner, Ujú, aunque tenga pasión por el cine, viene con una gran carga ideológica detrás. Y ujú, entonces, ¿qué ocurre? Que es más importante la adquisición de la CNN y destruir la CNN que darle a Warner su espacio. A ujú, mí me parecía peligroso lo de Netflix, pero al mismo tiempo confiaba en lo que había dicho su CEO, Ted Sarandos, que iba a dar 30 películas al año en los cines. Al final ha salido ganando Netflix, se ha llevado 2 billones de dólares solamente por apostar por ello, se ha llevado al jefe de HBO para hacer una nueva rama dentro de Netflix, con lo cual yo creo que va a cambiar mucho el panorama. Me apura, por ejemplo, que Taylor Sheridan, que siempre ha estado con Paramount, haya decidido irse con, con Universal. ujú. Hay personajes, grandes personajes, que estaban dentro de Paramount que a mí me interesan como creadores que se han ido. Y los que están llegando a Paramount no son lo que yo diría my cup of tea. Entonces, por ahí quiero adivinar, porque no, realmente nadie sabe lo que va a pasar, pero no creo que sea beneficioso para el cine, no, que Paramount. Ya lo vimos con Disney y con Fox. Realmente quien pierde es el público, porque El cada vez público, ¿no? Eso es hay clarísimo. menos, sí. Y mira, yo ya, no, mi última pregunta, antes que Fernando, Sí, que te va a hacer unas tengo muy una cosa. breves, muy rápidas. Como al final esto es un canal y nosotros siempre nos centramos en el mundo hispanoamericano, en el mundo hispano, nosotros somos españoles, tú afincada en Los Ángeles. ¿Cómo ves cómo te tratan a ti siendo hispana, siendo española? La industria y cómo trata el mundo hispanoamericano, tanto en México, que hace mucho sobre todo la industria mexicana, los mexicanos estados en allá o los propios españoles. ¿Tú cómo ves esa integración y ese crecimiento de lo hispano dentro de la industria de Hollywood y de Estados Unidos, por supuesto? Bueno, cada vez va más, porque es un mercado enorme para todos ellos. Es curioso que que latinos vean a los españoles como europeos Sí, y quieren hacer esa diferencia. sí. Yo solo respeto, a veces me siento mucho más latina que ellos simplemente porque tengo un marido y una hija mexicanos, o sea, pero ellos quieren hacer la distinción conmigo, con Javier Bardem, con Antonio Banderas y con Penélope, eso existe.
Pero definitivamente ese mercado está creciendo muchísimo y Netflix acaba de abrir unos estudios en México, Chile, México, Colombia, Sí. tienen un recorrido para el futuro enorme, incluso Brasil, aunque esté en portugués. Qué bueno. Fernando, coméntanos un Sí, poquito no, esa... yo para acabar el programa, bueno, habíamos preparado pues 5 preguntas rápidas, en plan de no pensar mucho Perdón, como periodista. tengo el perro, perdón. No, No no se ha pasa oído nada, siempre somos absolutamente con nada. O sea, animales. esto de Zoom cancela todo, no he oído, bueno, yo no he oído el perro. Nada, te voy a hacer 5 preguntas para que contestes rápido lo primero que se te venga a la cabeza para finalizar el programa. La primera pregunta te iba a hacer, ¿cuál es la película más sobrevalorada que has podido ver? Es que me preguntas cosas sobrevaloradas. Pues es que no quiero meterme donde no me llaman. Me vas a dejar, es que ahí, Bueno, ¿sabes? Bueno, una ya en el pasado, que no una sea muy actual. del pasado, muy pasado. No, pero que sí las tengo, que siempre he dicho que hay directores. ¿Sabes qué te voy a decir? Los Safdie para mí y de este año la de Chalamet, sobrevalorada. Mira, ok. ¿Cuál es el actor y actriz más profesional que has visto en tu carrera? Tom Tom Cruise. Cruise. Ujú. Pero Tom además, no lo Cruise. digo yo, lo dice toda la industria, ¿eh? Wow. Quitando a Julia Roberts, ¿cuál es el ego más grande que has visto? Donald Trump y Julia Roberts. ¿Cuál es la... Bueno, esta va a ser difícil, pero si tuvieras que destacar una entrevista a lo largo de tu carrera, ¿cuál es la mejor entrevista de tu vida? Con Lauren Bacall. Oh, qué grande. Con Lauren Bacall. Es una one-on-one que hice maravillosa. Lo mejor, lo cuento en el libro, fue para mí, o sea, Ahí lo dejamos pasar a para que otra la gente, dimensión. ahí lo dejamos para que la gente lo compre y lo lea. Por supuesto. Y finalmente, ¿cuál crees que ha sido el peor momento de Hollywood? Pandemia. La pandemia. Ujú. Sí, sin duda. Fue muy complicado, ¿no? Todo lo que ocurrió, todo. Ujú. Es que la gente dejó de ir al cine, la gente se olvidó del cine. Y Claro. todavía no se ha recuperado. Ujú. Bueno, pero ojalá que sí, con lo que estás contando de volver un poco Ojalá. ojalá que sí y podamos seguir yendo al cine, que al final... Es un proceso, hay que ir al cine, hay que ver Dune, hay que verla en el cine. Por supuesto. Bueno, este año, como hemos hablado, es un año espectacular para ir al cine de grandes películas. Tenemos la gran noticia, por ejemplo, hablando de Nolan con la Odisea, que incluso hay gente que compró las entradas ya hace meses para los cines IMAX. Ahora está en cartelera en el Va a ser momento un que grabamos. espectáculo. Sí, está en cartelera otra película para ver en el cine en estos momentos que se hace esta película como la de Hail Mary, la de Ay, sí, Gosling. espectacular, espectacular. Y la Adoro a verdad Ryan que Gosling. qué bueno, qué bueno. O sea que es también maravilloso, ¿no? Pues bueno, y con esto, pues bueno, se nos ha quedado un poquito breve, pero ha estado bastante bien, bastante intenso esto que nos ha contado María desde allá, desde Los Ángeles. De verdad, todos comprar el libro. Esto es Hollywood. La verdad, lo tenéis ahí en cualquier librería, no en España, me imagino. En Sí, Amazon. y en Amazon. Exacto, para cualquier cosa. Y para cualquier cosa, no os olvidéis suscribiros al canal aquí en YouTube, darle like, comentar, porque nos ayuda muchísimo a fomentar lo que más nos gusta, que es la cultura, el cine, el arte, y por supuesto, todo lo que nos llega desde Estados Unidos y desde Hollywood. Así que muchas gracias, María, de verdad, por pasarte Muchas por gracias a American vosotros. Stories. Muchísimas Mucha gracias. suerte. Y Es un placer con gracias. alguien de primera mano de Hasta luego. ha sido estupendo. Gracias, América. Chao. Adiós.